Caballeros, señoritas, buenas tardes. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la independencia de Chile en dos partes. Esta es la parte número 1. Clases anteriores. Trabajamos los factores de la independencia de la emancipación americana, como la Ilustración, el proceso ilustrado, la Revolución Francesa del año 1789, la independencia de Estados Unidos y su ideal y su aporte al proceso de emancipación del resto del continente, la invasión napoleónica a la península ibérica, ¿cierto? En gran medida España, factores internos como el malestar criollo por no acceder a diferentes cargos políticos y públicos importantes, ¿cierto? Como ser un virrey o un gobernador, el mal gobierno local que estaba en Chile con muchas deficiencias, y lentamente esta toma de conciencia de la élite con estas nuevas ideas liberales, estas nuevas ideas democráticas se podrían decir. Características de este proceso, ¿cierto? La emancipación americana se inicia por procesos que comienzan en Europa y que van llegando lentamente a América Latina. Esta evolución del sentimiento político criollo también muy importante va creciendo con el transcurso del siglo XIX y también con la amenaza del retorno al trono de Fernando VII. Muy importante, esa amenaza, estaba esa incertidumbre de si Fernando VII iba a volver, si Napoleón lo iba a seguir teniendo cautivo, si iba a seguir siendo rey de España José Bonaparte. Y algunas cosas particulares también de este proceso americano, que yo lo dije, puedo entregar información de esto, ¿cierto? En la revuelta popular en México, ¿cierto? Por eclesiásticos, las etapas que se dividió este proceso tanto en Chile y en Colombia, que fueron únicas, como Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, y la instalación de monarquías constitucionales tanto en Brasil como en México. En el caso nacional trabajamos algunos antecedentes en la clase anterior como causa coyuntural y también factores externos e internos como la prisión de Fernando VII y el mal gobierno que estaba en el Reino de Chile. Eso en gran medida la clase anterior, las clases anteriores. Lo de hoy será trabajar Patria Vieja y parte de la Reconquista, así que alcanzamos por temas de tiempo, si no queda esto para la clase siguiente. Ya. La Patria Vieja se inicia, como ustedes ya conocen y saben, y han escuchado y han leído, se inicia con la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Dirigida por Mateo de Toro y Zambrano en el año 1810 y acaba con el desastre de Rancagua el 1 y el 2 de octubre del año 1814, cuando las tropas realistas avanzan desde el sur de Chile hasta Santiago y recuperan el poder político, económico y social del Reino de Chile, ¿cierto? En gran medida esta etapa se caracterizó primero por la Junta de Gobierno, que yo lo he comentado y también se sabe que en gran parte la aristocracia chilena, si hablamos de número, yo creo que un 70-80% de la aristocracia chilena que fue parte de la Junta Nacional de Gobierno estaba apoyando al reinato de Fernando VII, estaba cuidando sus dominios en América, porque todo lo que estaba en América era del rey de España. Las coyunturas internas y externas permitieron a la élite realizar reformas políticas y económicas, ¿cierto? Las diferentes pugnas, tanto europeas como también acá americanas y de la élite criolla, lentamente fueron generando instancias para reformular económicamente el Reino de Chile, y que lo vamos a ver en la siguiente diapo. Entonces, muy importante esta diapo. Es que la aristocracia chilena quedó en gran medida fiel al rey de España. Una pequeña parte venía con ese ideal de cambio, pero muy pequeña. Imagen, después de las tinieblas la luz, o por consejo o por espada. Es como el origen de por la razón o la fuerza. Primera Junta Nacional de Gobierno, Patria Vieja, 1810, ¿cierto? Primero decretó la libertad de comercio,
pero la libertad de comercio con las otras juntas de gobierno de América o con las otras colonias de América que fueran parte del Reino de España, ¿cierto? De España así como metrópolis. No podían comercializar con otras colonias o con otros países que no fueran parte del Reino de España. Estableció relaciones diplomáticas con la Junta de Buenos Aires, y esto es muy importante, es como un signo muy importante de que la Junta, que administraba el país mientras retornaba el rey de España, estaba gobernando Chile. Por ende, instala una relación diplomática que es como simbólica. Eso lo podemos comparar con la actualidad, ¿cierto? Chile actualmente tiene relación diplomática con Argentina, ¿ya? O sea, dos naciones tienen comunicación directa, porque en Buenos Aires también había una junta nacional muy importante. Esta junta, aparte de decretar esta libertad de comercio, también forma nuevas tropas militares leales a la junta, ¿cierto? Muy importante. Antes de que pasara la primera Junta Nacional de Gobierno, habían tropas militares que eran fiel al reino de España, ¿cierto? Al rey de España. Luego de esto se forman nuevas tropas militares que eran leales a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno defendía los intereses del rey de España. Es como lo mismo en gran medida, ¿ya? Y se produce el motín de Figueroa. Los invito a buscar qué pasó en el motín de Figueroa. Ya es muy, pero muy interesante. Por favor, búsquenlo. Otro punto muy importante también de esto es que se convocó a las elecciones del primer Congreso Nacional. Esto es fundamental. Antes de esto no existía un Congreso Nacional propiamente tal como ustedes lo conocen ahora, ¿cierto? Como los primeros senadores y diputados, porque el rey de España y con las diferentes instituciones coloniales administraban el reino y no era necesario un Congreso, ¿ya? Entonces, si pensamos en la historia del Congreso Nacional de Chile, acá comienza, en el año aproximadamente 1811, si la memoria no me falla. Primer Congreso Nacional. Sus integrantes reflejaron diferentes tendencias políticas, desde el mantenimiento del sistema monárquico hasta la emancipación americana. ¿Ya? En gran medida, en este primer Congreso Nacional, que muy bien, 1811, no me equivoqué, ¿ya? Surgen las primeras corrientes políticas ideológicas en Chile, ¿cierto? Como los estanqueros, los pipiolos, más adelante surgen los o'higginistas, ¿cierto? Que fueron muy importantes después en la organización de la República después de 1823, ¿ya? Entonces, muy importantes elecciones de Congreso y surgen las dos tendencias políticas más importantes como la derecha y la izquierda, ¿cierto? Seguimos con el sistema monárquico, defendemos al rey de España o en nuestro momento ciudadanos y tenemos que promover esta emancipación del reino de Chile. También se terminan algunos privilegios eclesiásticos importantes, ¿ya? La iglesia a lo largo de la historia de Chile, a lo largo de la colonia y también a lo largo del siglo XIX tenía diferentes privilegios eclesiásticos, ¿cierto? Para gobernar en la época se le pedía consejo, ayuda también a la iglesia estaba orientada también a la cultura, a la educación, y lentamente con el transcurso del siglo XIX la iglesia va perdiendo en gran medida su potencial que había tenido en el proceso colonial. Otro punto muy importante, un segundito por favor. De este primer Congreso Nacional, perdón, fue que se dictó la Ley de Libertad de Vientre, ¿ya? Todavía estábamos lejos de la abolición de la esclavitud, ¿ya? La abolición de la esclavitud pasa después en la década del 20 y lentamente empieza a pasar después en gran parte de Europa y América en el siglo XIX con el abolicionismo, ¿ya? Se dicta esto, Ley de Libertad de Vientres, por iniciativa de Manuel de Salas. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿habrá sido importante en 1811-12 esta disposición de la libertad de vientre, de que todos los que nacían, si eran hijos de esclavos, ya no eran esclavos, eran hombres y mujeres libres? ¿Habrá sido importante? ¿Habrá sido un cambio de paradigma?
Esta etapa del Congreso se pone fin con la toma de poder por los hermanos Carrera, ¿cierto? Y por el golpe de Estado que comanda José Miguel Carrera en el año 1811, con 26 años. José Miguel Carrera al mando del ejército patriota. Ya, entonces, punto importante, hemos trabajado Patria Vieja, lo que fue la primera Junta Nacional de Gobierno, el primer Congreso Nacional y algunas disposiciones, y ahora el gobierno de José Miguel Carrera, que fue en gran medida muy importante en el proceso de Patria Vieja. Se crean los primeros símbolos patrios, el escudo y la bandera, ¿cierto? La bandera de la Patria Vieja era azul, blanca y amarilla, ¿cierto? Después cambia a la blanca, azul, roja, de forma horizontal, ¿cierto? Y después a la bandera que ustedes conocen actualmente, con la estrella, ¿cierto? El escudo, la bandera, el primer diario, primer periódico nacional, La Aurora de Chile, por el Fray Camilo Enríquez, que era un eclesiástico que apoyaba a los ideales patriotas, ¿ya? Y en gran medida esta Aurora de Chile es como lo que pasa en la actualidad, ¿cierto? Los diarios, las revistas, la televisión, las redes sociales sirven para promover tu ideal. Y si eras gobernante y tenías un periódico y podías divulgarlo dentro de la población lo podía leer y podía nutrirse de tus ideales patrióticos, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si pensamos en Chile en 1812, no todas las personas sabían leer, ¿cierto? En gran medida la gente que tenía poder adquisitivo o riquezas o un buen apellido. Se dicta el primer reglamento constitucional en 1812, podría ser como un indicio de forma incipiente de una carta magna, ¿cierto? De una carta fundamental, de una constitución, donde hay diferentes disposiciones de cómo iba a ser gobernado Chile, y una de ellas era que iba a ser un país independiente en el año 1812, ¿ya? Y después ustedes saben que en la década de 1820 en adelante empieza el periodo de ensayos constitucionales en Chile, ¿cierto? Moralista, federalista, ¿ya? Y después la constitución del año 1803, la portaliana, y este fue el inicio también de este proceso de un ideal de constitución, y con la llegada de las nuevas tropas realistas al mando de Antonio Pareja, enviadas por el rey de España después de la vuelta al poder en 1813, si la memoria no me falla, se instala una nueva junta de gobierno. Entonces, en eso en gran medida fue la Patria Vieja. Pregunta. En la mayoría de las colonias americanas, a inicios del siglo XIX, el papel que desempeñaron las aristocracias criollas fue fundamental para lograr la independencia. En este contexto, ¿qué papel tuvo este grupo social en el proceso que culminó con la emancipación o independencia de Chile? 1. Dirigió militarmente a las fuerzas patriotas. 2. Lideró los cambios políticos. 3. Organizó la primera junta de gobierno. ¿Ya? Les hago la pregunta y les doy 10 segundos para responder. 1, 2, 3, solo 1. Alternativa C, D. ¿Cuál será la correcta? Alternativa correcta es la E. ¿Ya? La aristocracia criolla dirigió militarmente las fuerzas patriotas, hizo los cambios políticos y fue la responsable de la primera Junta Nacional de Gobierno. Ya, ahora nos vamos con algunos puntos de la Reconquista. Ya, la Reconquista fue una vez que el rey Fernando VII toma el poder y cuando Napoleón es derrotado en 1813 y 14, perdón, y lentamente Fernando VII dice, oye, está pasando una revuelta en América, se están formando juntas de gobiernos que me están apoyando, otras juntas se están formando y tienen ideales de emancipación, tengo que recuperar el poder total de mis colonias, ¿cierto? Ese es como un ideal para comenzar. Comienza este periodo de reconquista con el desastre de Rancagua, ¿ya? Que le pone fin a la Patria Vieja,
el 1 y el 2 de octubre de 1814, hasta la batalla de Chacabuco en el año 1817, aproximadamente 3 años. Las tropas españolas derrotan a Napoleón y Fernando VII recupera el trono, ¿ya? Muy importante, las tropas españolas derrotan a Napoleón, Napoleón es expulsado de la península ibérica, después Napoleón es derrotado en Europa y el antiguo régimen y los diferentes países de Europa, los reinos importantes como Prusia, el Imperio Austriaco, Francia e Inglaterra, se reparten también los territorios de Napoleón. Eso como para complementarlo. Entonces se inicia una etapa reaccionaria destinada a retomar el control sobre las colonias. Enviar más recursos, enviar más personas, enviar ejércitos para poder apoyar a los realistas que seguían en pie luchando por mantener el control del reinato de Fernando VII en América Latina. Principales características de este periodo de reconquista. Primero, se reforzaban las campañas militares. Lentamente se empiezan a impulsar diferentes campañas militares donde estaban las juntas de gobierno o donde habían diferentes focos liberales que atentaban contra el gobierno o contra el poder de Fernando VII, ¿ya? Y una vez recuperado el poder se abolieron todas las obras y medidas dictadas por los criollos, obvio. Todas las obras, medidas dictadas por los criollos que atentaban contra Fernando VII y contra la corona española iban a ser abolidas, ¿cierto? Como la libertad de vientre, como la libertad de comercio entre las colonias, como el Congreso Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio, no va de la mano con un sistema monárquico, es todo lo contrario. Se restauraron las instituciones coloniales, eso es muy importante. Cuando Fernando VII estaba cautivo, algunas instituciones coloniales estaban de forma temporalmente inactiva, se podría decir, como el Consejo de Indias o las audiencias o los cabildos, en algunos casos. Y obvio, como también pasa en gran medida, cuando vuelve Fernando VII al poder, cuando envía tropas, envía recursos y quiere recuperar las diferentes colonias, empieza lentamente a realizar persecuciones y confiscar diferentes bienes de los criollos que habían impulsado estos ideales de emancipación. Otros puntos muy importantes de este proceso de reconquista, ¿ya? En este proceso de reconquista, desde 1814 a 1817, asumen 2 gobernadores, ¿ya? Uno muy importante, Mariano Osorio, líder del triunfo en Rancagua y de la recuperación en gran medida del Reino de Chile, se podría decir, y después asume Casimiro Marco del Pont, ¿ya? Aquella historia de Casimiro Marco del Pont con Manuel Rodríguez, que también les he recomendado que ustedes vean la serie Héroes, las películas de O'Higgins, Carrera y Rodríguez, que son muy interesantes para complementar lo que estamos trabajando. Entonces también se crean tribunales para justiciar a los criollos proindependentistas, tribunales de justicias que eran bastante cargados para un bando, se podría decir. Muchos criollos fueron ajusticiados o fueron condenados de forma muy dura solamente por dar a conocer su opinión diferente en torno al ideal de vida. Y lentamente empieza a llevarse a cabo un proceso de persecución política y también de exilio de algunas personas del territorio nacional de Chile continental, y algunos criollos fueron enviados a campos como de concentración, se podría decir, a la isla de Juan Fernández. Todo lo anterior generó que la mayoría de los criollos se apoyaran decididamente al fin de los lazos con España, ¿cierto? Todas las disposiciones que colocó España después con la reconquista y con la abolición de todo lo que se había hecho en los primeros 4 años de la Patria Nueva, lentamente fue aumentando ese sentimiento criollo de la élite y fue creciendo ese ideal de emanciparse del reino español. Eso es lo de hoy, hasta las características generales. Clase siguiente vamos a trabajar
la resistencia criolla y la patria nueva, ¿ya? Lo de hoy fue entonces, volvamos al comienzo, patria vieja en gran medida, cuando se inicia, cuando termina, lo que pasó con Fernando VII en Europa, las coyunturas internas y externas, lo que fue la primera Junta Nacional de Gobierno en gran medida, lo que dispuso la primera Junta Nacional de Gobierno, el primer Congreso Nacional muy importante en la historia de Chile, con algunas disposiciones como la libertad de vientre, fundamental para entender el ideal de los aristócratas de 1812, el gobierno de José Miguel Carrera con ese golpe de Estado, en los primeros símbolos patrios, la bandera, el escudo, el diario, el primer reglamento constitucional, ¿cierto? El primer esbozo de una constitución y algunas características de la Reconquista, ¿cierto? Cuando comienza, en Rancagua, cuando termina, lo que hizo Fernando VII, la etapa de reacción para retomar el control de las colonias, muy importante, el refuerzo de las campañas militares con presupuestos, hombres y armamento, la abolición de las medidas también de los criollos que habían hecho en las juntas de gobierno, la restauración de instituciones coloniales como el Consejo de Indias, un ejemplo, y la persecución y confiscación de bienes, lo que hizo el tema de Mariano Osorio y también de Casimiro Marco del Pont, tribunales de ajusticiamiento, los pequeños campos de concentración en Juan Fernández y cómo cambia el ideal criollo en 5 años, ¿cierto? Si pensamos en los criollos en 1810, yo lo dije, 80% apoyaba seguir con la monarquía y defender a Fernando VII. Si pensamos en los criollos en el año 1814 y 1815, la cifra se va equiparando, un 50 en gran medida, ¿ya? Eso fue lo de hoy. Entonces, patria vieja, en gran medida lo que fue, Reconquista, algunos puntos muy importantes. Eso fue lo de hoy. Que estén muy, muy bien. Y recomendaciones, serie Héroes. Portales, O'Higgins, Carrera, Rodríguez. Ya, si la necesitan, me las pueden pedir. Las tengo descargadas y también les puedo enviar el link. Ya, eso fue lo de hoy. Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.